Hoy en Mía Voces Activas nos acompaña la escritora Silvia Quesada. Bienvenida, señora Silvia, a La Estrella de Panamá. Muy contenta de estar con ustedes. Cuéntenos, ¿quién es Silvia Quesada? Pues una mexicana apasionada por la lectura, que ha visitado su país ya en 11 ocasiones, siempre interesada sobre todo por los narradores y los poetas panameños, a quienes considero de un gran talento, pero de muy escasa difusión. Ese ha sido mi interés fundamental, venir a conocer escritores panameños, narradores, poetas, y establecer un contacto directo con la cultura universitaria. Cuénteme sobre su biografía, yo quiero saber su historia de vida. Yo nací en la ciudad de Guadalajara, que es la segunda ciudad mexicana en población. Estudié la carrera de letras, luego una maestría en literatura mexicana y finalmente un doctorado en humanidades y artes. Desde muy joven estoy integrada a la Universidad de Guadalajara como docente. Actualmente imparto 4 materias, 4 asignaturas, y me he dedicado a la escritura también desde muy temprana edad, gracias a mi formación en talleres literarios. Imagínese usted, desde mis 8 años. ¿Y qué escribía a los 8 años? Cuentos infantiles, fantasiosos. Recuerdo que el primero se llamaba El gorro volador del brujo, que repartía entre mis amigos con dibujos también personales y una caligrafía muy cuidada. Y luego me ocupé del periodismo cultural en algunos diarios y revistas especializadas en México, hasta que la vida me fue llevando poco a poco de un salto del periódico El Informador, por ejemplo, a la televisión, a la radio y más tarde a la escritura de ficción. ¿Qué la llevó de escribir cuentos infantiles a pasar a escribir novelas de investigación, literatura de investigación? ¿Por qué ese salto? ¿Qué pasó? Cuando yo comencé a escribir cuentos infantiles fue porque tenía 2 hijas pequeñas con quienes había que conversar, había que acercarse de alguna manera para entenderlas y armonizar nuestro tiempo tan escaso que teníamos, yo con mi trabajo, ellas con sus estudios. Y el cuento, la crónica, la leyenda, fue siempre un vehículo importante para establecer con mis hijas ese primer vínculo. Comencé a ver cuáles eran sus preocupaciones y entonces empecé a escribir cuentos infantiles. Llegó un momento con el crecimiento de ellas mismas que había de abordarse otros temas. Y entonces me fui al ensayo literario. Mis estudios también fueron creciendo a la par de mi vida como mamá, como madre de familia, y la vida me había llevado por azar a encontrarme con una poeta de nombre Rebeca Uribe, quien había trabajado durante 5 años con la cineactriz María Félix. Los libros de Rebeca Uribe me los encontré por puro azar en una vivienda que yo había llegado a alquilar. Como estoy hablando de la persona de carne y hueso, había llegado después de un momento difícil en mi matrimonio a la necesidad de alquilar un espacio propio para mis hijas, para mí, y me encuentro en esa casa esos libros viejos, olvidados, roídos por ratas, cruzados por termitas, y cuando esa noche comienzo a leerlos, pues yo encuentro que hay una empatía con ese libro y conmigo, porque me pareció que los versos, que los recuerdo perfectamente, decía: mi tristeza es ceniza que cae, gris de lluvia, que opaca la acuarela de mi cara, máscara sin fortuna. Así de triste yo me sentía, me identifiqué con Rebeca Uribe, y pues a las 2 semanas que yo me pude integrar hacia mi trabajo, entonces yo comencé a hablar con mis profesoras y hombres sobre si ellos sabían quién era Rebeca Uribe. Nadie la conocía porque había sucedido
que en 1949, cuando ella muere, algo sucede con su obra y con su documentación. De pronto, los 6 libros que ella había publicado no están más en las librerías, no están más en las bibliotecas, se hace un archivo cerrado de toda su documentación, porque había sido un caso dado que había muerto misteriosamente en agosto de 1949. Yo descubrí luego, gracias a los periódicos, a los diarios, lo que había ocurrido con la muerte de Rebeca Uribe y cómo las muchas versiones hacían que aquello se convirtiera interesante, porque un diario podía señalar que ella había muerto por una sobredosis, otro insistía en que había llegado a ese motel acompañada de otra mujer, otro más decía que ella estaba vestida como una mucama, como una mujer de servicio. En fin, eran muchísimas las versiones. Me interesé, por supuesto, por la biografía, pero sobre todo por la obra. ¿Dónde estaban esos libros? Visité muchos países. Hay una frase que leí en una publicación previa que dice: qué tristeza que una mujer que vivía de las palabras no tuviera unas pocas para decir qué le pasó. En el libro, si nos puede adelantar algo, no nos va a contar toda la historia, por supuesto, pero si nos puede adelantar qué le pasó. Bueno, ella, como comentaba, fue descubierta agónica en un motel de paso, se la llevan al hospital en la Ciudad de México, ella se niega a hablar, no dice cómo se llama, mucho menos con quién trabaja, ¿no? Digamos que en una especie de protección hacia su jefa, que era una luminaria del cine nacional. Y como lo menciono, es muy triste que una mujer que haya vivido de las palabras muera en el más absoluto silencio. A la fecha no sabemos de qué murió Rebeca Uribe en la novela nombrada Erika Mondragón. Sin embargo, se ofrecen algunas pistas para que el público lector muy atento pueda descubrir tanto el móvil como la manera en la que muere Erika Mondragón, Rebeca Uribe, según se esté siguiendo la historia. ¿Considera que la literatura se puede utilizar como para dar una voz de denuncia a ciertos hechos que puedan ocurrir en los países, como por ejemplo desapariciones que ocurren en México? Claro que sí. La novela aborda un feminicidio, nos hace ver que han pasado ya más de 70 años y las condiciones no han cambiado lo suficiente. Seguimos teniendo tristes noticias cada mañana al abrir el diario de lo que sucede con otras mujeres, ¿no? Creo que la literatura es una herramienta social importante para hacer reflexionar al ser humano. Cuando tú tomas un feminicidio, empiezas a investigar como periodista y luego un escritor toma el caso y habla de los resortes psicológicos, de los motivos que hicieron salir a esa chica a trabajar y del dolor de la familia. Obviamente la palabra es un vehículo para hacer reflexionar y cambiar a los individuos. ¿Qué opina usted? ¿Qué piensa usted de estos escritores que surgen de las redes? O sea, no, por ejemplo, en su caso que usted estudió letras, usted se preparó para ser escritora. Ahora sucede algo que es como al revés. O sea, la gente comienza a hacer contenido en redes sociales, se viraliza, se hacen famosos, agarran un montón de seguidores y después que, bueno, voy a sacar un libro. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, hay muchos casos. Conozco varias personas muy jovencitas que comienzan a usar el blog o empiezan a subir notas y de pronto las editoriales se percatan de que tienen un gran número de seguidores, les acercan a un escritor profesional y publican un primer libro, 2 o 3 libros y luego hay un silencio absoluto porque la creatividad se fue a dormir a otro sitio o le llegó a otro bloguero o a otra persona que está haciendo uso de las redes sociales. Sin embargo, creo que mientras la palabra se difunda, es importante. Si ellos creen que son escritores
escribiendo todos los días en su Facebook, maravilloso. Lo importante es que la gente se comunique. La literatura es eso, es un puente de un ser humano a otro. En Mía Voces Activas nos acompañó la escritora Silvia Quesada. Muchas gracias, Silvia, por esta conversación. Encantada de estar aquí.